Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Espero que les guste el contenido y decidan quedarse un ratito. Y si son suscriptores de larga data, gracias por su continuo apoyo. Lo aprecio muchísimo, de verdad. Significa el mundo para mí que sigan volviendo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, especialmente entre los fans de las telenovelas turcas, y sé que a muchos de ustedes les encantan estos temas. Vamos a hablar sobre Demet Özdemir Can Yaman y una supuesta revelación impactante que involucra a Sola. Sí, lo sé, suena intrigante, ¿verdad? Preparen sus palomitas y acompáñenme porque esto se va a poner bueno. Antes de que nos metamos de lleno en este jugoso tema, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les gustan las noticias sobre celebridades, las telenovelas turcas, los chismes del espectáculo y todo lo relacionado, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Créanme, estoy preparando mucho contenido interesante que no querrán perderse. Me ayudarían muchísimo con un simple clic. Y es gratis. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido objeto de fascinación y especulación desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kuş Pájaro Soñador. ¡Ay, Erkenci Kuş! ¿Quién no recuerda esa serie? La química que mostraron en pantalla era innegable, electrizante, y muchos fans fantaseaban con la posibilidad de que su romance trascendiera la ficción y se convirtiera en una hermosa historia de amor en la vida real. Seamos honestos, todos queríamos que terminaran juntos. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la realidad a menudo es mucho más compleja, y a veces incluso decepcionante de lo que parece. Después del éxito arrollador de Erkenci Kuş, tanto Demet como Can tomaron caminos separados profesionalmente y también personalmente. Demet, como ya saben, encontró el amor y se casó con el cantante Oğuzhan Koç. La boda fue un evento masivo con muchísima cobertura mediática, y parecía que Demet había encontrado la felicidad. Esa relación, lamentablemente, no duró y se divorciaron recientemente. Fue una noticia triste para muchos fans, ya que parecían una pareja muy enamorada. Can Yaman, por su parte, se ha enfocado en proyectos internacionales, ha vivido en Italia, ha trabajado en diferentes producciones, ha aprendido italiano, y ha mantenido su vida amorosa un tanto más privada, convirtiéndose en una figura aún más enigmática. Ha estado trabajando duro y expandiendo sus horizontes. Aquí es donde entra en juego la supuesta revelación impactante relacionada con Sola. Permítanme contextualizar un poco más para que todos estemos en la misma página. Sola es una plataforma, una empresa, una marca, dependiendo del contexto en el que se use la palabra, y su relación con la supuesta revelación es lo que vuelve todo aún más confuso e interesante. La palabra sola puede tener muchísimos significados, desde estar solo, hasta la marca de un producto, incluso podría referirse a un nombre de persona o lugar. Esa ambigüedad es lo que hace que descifrar este misterio sea tan complicado. Ahora, ¿qué podría haber revelado Can Yaman que involucre a Demet Özdemir y a Sola? Bueno, las teorías son muchísimas y la verdad es que la información es un poco escasa y a veces contradictoria. Pero vamos a analizar algunas de las posibilidades más comentadas en las redes sociales y en los medios turcos, intentando separar la realidad de la ficción. Una de las teorías más populares es que la revelación podría estar relacionada con los motivos detrás del fin de la relación entre Demet Özdemir y Oğuzhan Koç. Algunos medios han especulado que Can Yaman podría haber tenido algún tipo de comunicación o contacto con Demet durante su matrimonio, quizás a través de una plataforma como Sola, si entendemos Sola como una red social o una aplicación de mensajería, quizás una app menos conocida que las tradicionales. Algunos incluso sugieren que podrían haber estado intercambiando mensajes secretos o que Can podría haber expresado sus sentimientos por Demet, lo que habría complicado aún más la situación. Obviamente esto es solo especulación, y no hay evidencia concreta que lo respalde. Pero como saben, el mundo del espectáculo es un caldo de cultivo perfecto para los rumores y las teorías conspirativas, y a la gente le encanta imaginar escenarios dramáticos. Otra posibilidad, quizás un poco menos escandalosa pero aún interesante, es que la revelación tenga que ver con algún proyecto profesional en el que Demet y Can podrían estar involucrados juntos, tal vez patrocinado por una marca llamada Sola, o una campaña publicitaria.
Quizás Khan haya revelado que ambos están considerando unirse a un proyecto de caridad o una iniciativa social promovida por una organización benéfica llamada o que usa la plataforma sola para recaudar fondos o crear conciencia sobre un tema importante. Esto sería mucho menos dramático y sensacionalista, pero también mucho más probable, considerando que ambos son figuras públicas con una gran responsabilidad social y a menudo se involucran en causas benéficas. Podría ser una campaña para promover la igualdad de género, el cuidado del medio ambiente o cualquier otra causa noble. Una tercera teoría, un poco más descabellada pero que también ha circulado, es que la revelación podría estar relacionada con algún conflicto o desacuerdo entre Demet y Khan en el pasado, quizás durante la filmación de Erkencicus. Quizás Khan haya revelado detalles sobre alguna tensión o malentendido que surgió entre ellos, y que sola, en este caso, quizás significando ella sola, refiriéndose a Demet actuando por su cuenta, podría ser una referencia a la actitud de Demet en ese momento. Tal vez hubo diferencias creativas, problemas de agenda, o simplemente choques de personalidad. Esta teoría es la menos probable, ya que ambos actores siempre han mantenido una imagen pública de cordialidad y respeto mutuo, pero en el mundo del espectáculo nunca se sabe lo que realmente ocurre detrás de las cámaras. Ahora, es importantísimo tener en cuenta que toda esta información debe tomarse con pinzas. Como dije antes, la mayoría son rumores y especulaciones que circulan en las redes sociales y en los medios. No hay ninguna declaración oficial ni confirmación por parte de Demet, Khan, o sus representantes. Todos estos son solo rumores y conjeturas basadas en pistas vagas y titulares sensacionalistas. La verdad es que la información disponible es bastante vaga y ambigua. El título Demet Özdemir sola Khan Yaman revela la impactante razón, es bastante sensacionalista y busca generar clics y visitas. Es una estrategia común en el mundo del periodismo del espectáculo, pero a menudo conduce a la desinformación y a la creación de rumores infundados. Este tipo de titulares están diseñados para captar la atención de la gente y generar curiosidad, pero rara vez ofrecen información precisa y verificada. Entonces, ¿cuál es la razón impactante que Khan Yaman supuestamente reveló? La respuesta es, probablemente no hay ninguna razón impactante. O al menos no hay ninguna razón que haya sido confirmada o verificada. Es muy probable que todo este revuelo sea producto de la especulación y la interpretación errónea de alguna declaración ambigua por parte de Khan Yaman. Quizás hizo un comentario casual sobre Demet en una entrevista, y los medios lo sacaron de contexto para crear una historia más jugosa. En resumen, lo que podemos decir con certeza es que la relación entre Demet Özdemir y Khan Yaman sigue siendo un tema de interés para muchos fans de las telenovelas turcas. La química que mostraron en pantalla en Erkencicus dejó una huella imborrable en el público, y muchos siguen fantaseando con la idea de que algún día vuelvan a trabajar juntos, o incluso que su romance trascienda la ficción. Sin embargo, es fundamental recordar que la vida real es diferente a la ficción. Demet y Khan son dos personas adultas con sus propias vidas y carreras, y tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Es importante respetar su privacidad y no dejarse llevar por los rumores y las especulaciones. Ellos son los únicos que realmente saben lo que ocurre entre ellos, y nosotros solo podemos especular desde la distancia. Y en cuanto a la supuesta revelación impactante relacionada con Sola, lo más probable es que sea solo eso, un rumor sin fundamento. No hay evidencia concreta que respalde ninguna de las teorías que han circulado, y es muy probable que todo este revuelo sea producto de la especulación y la desinformación. Es importante no creer todo lo que leemos en Internet y ser críticos con la información que consumimos. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. Sé que el tema era un poco confuso y ambiguo, pero traté de analizarlo de la manera más objetiva posible, basándome en la información disponible. Quería ofrecerles una visión equilibrada de la situación y evitar caer en la trampa de los rumores y las especulaciones. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Cada suscripción cuenta. Déjenme en los comentarios qué piensan de todo esto. ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores? ¿O creen que todo es pura especulación? ¿Cuál es su teoría sobre la relación entre Demet y Khan? Me encantaría saber su opinión y leer sus comentarios. Participen en la conversación.
Y recuerden, no crean todo lo que ven en Internet. Investiguen, verifiquen la información, y no se dejen llevar por los rumores y las especulaciones. La verdad es a menudo mucho más compleja de lo que parece. Es importante ser críticos con la información que consumimos y no dejarnos influenciar por los titulares sensacionalistas. Una vez más, gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es como una telenovela, llena de drama, romance y misterio.